corre y se va corriendo. Esto es Lotería Machirula, un espacio para confrontarnos, incomodarnos y transformarnos. Comenzamos. Cantarito que llevas dentro, que no lo dejas ver. El cántaro. El ser que está herido generalmente hiere. El ser que está mutilado terminará mutilando a otros. Cuando los seres estamos muy lastimados, cuando nos sentimos muy rotos, cuando nos sentimos muy confundidos, cuando no sabemos dónde está la herida, ¿cómo vamos a curarnos? Los hombres estamos transitando por una situación de mutilación emocional transgeneracional. Durante muchas generaciones hemos vivido a través del paradigma muy disfuncional de una masculinidad como una categoría que para poder llegar a ser tiene que mutilar muchos aspectos de sí mismo, específicamente esos aspectos que han sido asociados con su contraparte en el género, lo femenino, como si nada más tuviéramos esta oportunidad de estar en el azul o en el rosa. Y como no quieres ser de los rositas, te azulas tanto y te mutilas tanto. Y esto no es un acto de conciencia, y este no es un acto de que un día se me antojó hacerlo. Es un acto de aprendizaje observacional muy complejo que está intrincado en este cuento, sí, que nos han contado tanto tiempo de las mujeres son así y los varones somos asá. Y cuando nos va cayendo el 20 de todos los espantosos precios que estamos pagando en la mutilación, en un corazón con sequedad, en una emoción estancada, en un llanto ahogado, nos preguntamos, ¿hasta cuándo más podemos estar así? Es bien interesante ver cómo estas situaciones de aprendizaje observacional, o sea, cómo uno ve, ¿sí? Que deberíamos comportarnos los varones, ¿no? Y entre esas observaciones, pues uno se encuentra con empezar a mutilar, ¿sí? Los aspectos de la ternura, de la emotividad, del llanto, de las emociones llamadas femeninas, cosa que no existe, ¿sí? Existen seres sintientes, seres pensantes, sí, que se pueden identificar o no como tal o cual cosa, en este caso como tal o cual categoría genérica, ¿no? Pero fíjense cómo los vatos en general vamos experimentando situaciones de mutilación desde la más tierna infancia. Porque los niños no son varones, los niños, son las infancias. Y puede haber una gran diversidad de seres que desde su más tierna infancia vamos siendo moldeados para adecuarnos a ese cuentito que nos están contando, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer una retrospectiva de su propia vida y empieza a recordar las cosas que ha vivido, yo creo que la mayoría nos vamos a encontrar con las primeras experiencias de no llores. Sí, por ejemplo, el no llores, no eres una niñita, o no seas marica, no digas eso, o por qué bailas así, o por qué cantas así, o por qué te mueves así, o incluso por qué sientes así. Y ahí anda uno, ¿no? Con el corazón, ¿sí? A flor de piel desde pequeñito, desde la infancia, y en cuanto se abre un poquito más allá de la cajita de lo que dicen que debe de ser masculino, pues viene el machetazo, ¿no? El machetazo, estas terroríficas formas de aniquilar la expresión natural de un pequeño ser, de un ser que es tal vez sensible, estético, empático, vulnerable, pero que no puede demostrar todo esto. Entonces se encapsula, ¿sí? Todo estos sentires porque no creas que quedan allá como perdidos. Y decimos de mutilación porque la emotividad no es la que queda mutilada. Si las emociones no quedan mutiladas, no pueden mutilarse las emociones. Lo que queda mutilado es
la expresión de las mismas y vamos a decir la congruencia entre el sentir, ¿sí? Lo que siento y lo que expreso. Generalmente a eso vamos a llamar mutilación emocional, cosa que no significa, y lo enfatizo, que nos van a arrancar las emociones, sino que nos van a arrancar la expresión de las mismas. Y ahí uno, pues en esa retrospectiva, se tiene que empezar a aventar el tiro, ¿no? Y decir, híjole, cuántas formas em, de inexpresar tuve que vivir para poder adaptarme a ser un varoncito y luego un hombre o un varón y más en las como diferentes etapas, ¿no? Del desarrollo. Ahí vemos, por ejemplo, que la crueldad como una pedagogía del patriarcado, pues es algo que se absorbe y que se replica, ¿no? Y vemos un montón de niñitos, o sea, pequeños, jóvenes, pues, que atacan a otros niñitos porque lloraron, porque dijeron, porque sintieron. O no debes de abrazar así a tal o cual, o no debes darle un beso a tu abuelito, salúdelo con la mano y apriete fuerte, ¿no? Y das, bueno, pues esas son pavadas. No, no son pavadas. No, no son pavadas, no son sandeces, no son sinsentidos. Todo esto va generando una cronicidad desconectiva entre la emotividad y la expresión de la misma, que configura, por así decirlo, un típico algoritmo de masculinidad. Y uno se vuelve, desafortunadamente, cada vez menos conectivo a un montón de situaciones totalmente naturales que deberíamos sentir y expresar con congruencia. Y ahí andamos como adultos, todos analfabestias, ¿sí? Y no sabemos si estamos tristes, enojados o nomás tenemos hambre. O sea, a lo que voy es, a veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Entonces, entre las cajitas, sí, o las opciones que nos da la hegemonía, pues es enfadarnos, ¿no? Porque el enojo está altamente masculinizado o se le han dado atributos extremadamente masculinos. Entonces, muchos hombres que a veces estamos profundamente fragmentados, rotos, vulnerables, cansados, pues nos enojamos y parece que estamos todo el día de malas y parece que andamos con cara de pocos amigos, decimos, porque tenemos esta mutilación emocional que nos impide poder habitar digna y plácidamente nuestras emociones de forma funcional. Entonces nos vamos hacia la disfuncionalidad, en donde operamos generalmente a modo de reacciones bastante destructivas. Por eso es típico ver o tener estos recordatorios de, ay, mi papá siempre andaba enojado, o algo que me topo, no, pues mi papá se echaba, ¿sí? Unas copas y se ponía muy cariñoso. Bueno, pues se relajaban a veces, ¿sí? Estos mandatos o se desinhibía únicamente a través de alguna enervante y solo así podía manifestar algún tipo de afecto. ¿Cuántos hombres adultos vemos que pueden, acá decimos en el norte, chiplear o mimar eh, a sus animalitos como tal vez nunca han mimado, ¿sí? A sus hijos, a sus hijas, a las infancias? O que de repente nos encontramos con estas versiones venturosas, ¿no? De floreceres ya en la tercera edad, en donde los abuelitos, los señores de la tercera edad, o sea, que son abuelos, pueden empezar a expresar un montón de cuidados, cariños, besos, mimos a sus nietecitos, cosas que no pudieron expresar con sus hijas, con sus hijes, con sus hijos. Entonces, ¿cuántos milenios de mutilación emocional cargamos transgeneracionalmente como varones? Y si bien a las mujeres también se les ha mutilado un montón, ¿sí? De potencialidades y expresiones totalmente naturales, aquí nos abocaremos un poquito a hablar de estos aprendizajes que nos fueron mutilando. Nadie te dijo mutílate esto, mutílate lo otro o así. Fueron situaciones de aprendizaje cotidiano en donde la televisión, la música, lo que nos decía nuestro entorno familiar y sobre todo lo que observamos de cómo debe ser un hombre, pues nos dejó bastante jodidos. No podemos decir otra palabra, ¿no?
Entonces, de ahí que muchas veces cuando tratamos de gestionar nuestras emociones y ser congruentes con las mismas y sobre todo manifestarlas de forma adecuada o funcional, tenemos tantas dificultades. El nombramiento de las primeras es bien importante, o sea, ni siquiera eh, sé cómo nombrar lo que estoy sintiendo. No sé si alguna vez te ha pasado de decir, yo no sé si, como les decía hace un momento, si estoy enojado, estoy triste, tengo hambre o simplemente he trabajado mucho y estoy cansado y entonces se hace una mezcolanza en donde no hallo cómo sacar este nivel de frustración, de fastidio, de enojo, sí, de lo que sea que esté sintiendo y termino yéndome como al sector más conocido por nuestra pues masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, pues cara de perro, güey, que decimos que por cierto no se me hace padre ese término porque creo que en general los perritos son muy chéveres, pero se dice ese término, ¿no? De que estamos así como enfadados todo el tiempo. Huraños también es otro término que podemos encontrar por ahí o simplemente fugados, como desconectados de nosotros, como en anestesia, como en aplanamiento. Y nos pasa un montón en cosas bien cotidianas, a veces hasta si te toca ir a una quinceañera, acá en México que se usa mucho, o a una boda o a una fiesta. Incluso muchos de los varones hemos tenido dificultad al ejercicio del baile, ¿no? O sea, porque creemos que podemos vernos no masculinos, ¿sí? O no adecuados, ¿no? Incluso el miedo al ridículo, a la expresión del movimiento corporal, ¿no? Yo creo que muchas personas hemos habitado ese tipo de circunstancias y uno se pregunta, bueno, esto no está como chévere, ¿no? Porque las mujeres pueden bailar más de otras formas y los hombres menos de otras formas, ¿no? Entonces, sobre todo para aquellos que no cumpliríamos con los estándares de la heteronorma y tal vez ni los queremos en esta época cumplir, pues también no se vaya a ver, sí, muy maricón el baile. Entonces, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la expresión afectiva, emocional, las expresiones asociadas al cuerpo, al performance. Si te quieres poner una ropa que te hace sentir emocionalmente bien, pero también hay toda esta mutilación de que no se va a poder porque la gente se lo va a tomar a mal o tú te lo tomas a mal y te lo autocriticas o no lo autocriticamos, enjuiciamos, pues se va a muchas otras áreas tal vez más profundas, como por ejemplo la conexión emocional profunda, ¿sí? Con una persona que ames. Puede ser un vínculo de cualquier tipo, e incluso un vínculo erótico, ¿no? Pero que nos hablan, por ejemplo, de la desconexión de los varones que tenemos incluso en manifestar palabras o incluso sonidos, ¿sí? En los espacios eróticos, en los espacios de expresión sexual, ¿no? En la intimidad. Entonces, todas estas mutilaciones hasta de la cama, al color de la ropa, a lo que siento, a lo que ubico, a lo que ya no ubico, nos dejan en un estado, y es algo muy importante entenderlo, ¿sí? De alta desconexión con nosotros mismos. Y entre más desconectados estamos de nuestras emociones, eh, menos nos podemos autoconocer porque las emociones son rutajes o son formas de entender también las rutas de lo funcional y disfuncional que tenemos en nuestra vida. A veces podemos seguir en un trabajo bastante cutre para nosotros durante muchos años porque no somos capaces de conectar con nuestros verdaderos niveles de frustración y gestionar esa tristeza, esa frustración, ese enojo, esa indignación por tal vez ese tipo de trabajo, pero el deber ser nos gana, ¿no? Y no podemos trascender a otras posibilidades porque, pues, te aguantas, no lloras y sigues. Te aguantas, no lloras, no y sigues. Y claro, a veces no es fácil hacer cambios de este tipo, pero muchas veces sí son posibles y aún así no los vemos exactamente por lo mismo, porque estamos profundamente desconectados hasta de cuáles son mis sueños profundos, mis sueños míos, no mis sueños que me inventaron otros, no mis sueños que me inventó la cultura, no mis sueños, sí, que fueron implantados
también desde los estereotipos de cómo debe ser un hombre exitoso. Yo he escuchado un montón de veces a hombres que van despertando a su emotividad, donde se dan cuenta que la verdad que yo quiero trabajar menos horas al día y quiero pasar más tiempo criando a mis hijos. Yo lo deseo y nunca lo había tal vez verbalizado, ¿no? O a veces hay gente que dice, oye, pues es que eh, a veces no sé cómo decirle a mi pareja, este, pues que no me siento bien para tener intimidad, ¿no? O acercamientos por algo que me está pasando. Entonces, le cumplo, pero también como que esto me va desconectando de mí, ¿no? Entonces, hasta la sexualidad ¿cómo se llama? Pues sí, así como que, pues soy sana Pancho, pues decimos acá. O sea, por obligación, ¿no? Y pues el sexo y la intimidad y muchas otras cosas no deberían ser, sí, espacios de cumplir, ¿sí? Sino espacios, de deleite, de júbilo, de conexión, de disfrute, de autoconocimiento. Eh, También de ahí vienen un montón de temas asociados a nuestra precaria salud mental, ¿sí? No digo que las mujeres no estén también muy precarizadas en el tema de la salud mental, pero pues nomás hay que ver cuántas mujeres asisten a psicoterapia o a cursos o a círculos de mujeres o buscan alternativas, libros, podcasts, qué sé yo, para tratar de estar mejor con ellas y tal vez también con su entorno, ¿no? Entonces, los hombres también tenemos esta gran dificultad de aceptar que estamos transitando situaciones difíciles y entonces terminamos no yendo a la búsqueda. Y cuando buscamos, y esto sí, me encantaría enfatizarlo, buscamos mal, muy mal. Existen ahorita un montón de precisamente pseudoterapias, espacios de trabajo, entre comillas, podcast, materiales como dedicados a vatos, ¿no? A hombres. Y sobre todo a hombres que se definen como muy hegemónicos o ultra hegemónicos. Y generalmente pues son espacios todavía de más traumatismo porque existen estas narrativas espantosas de cómo debe ser un hombre y pues las personas no venimos aquí a este mundo a ser un número más seriado. Las personas somos polimórficas, las personas somos mutantes, las personas somos liminales, estamos migrando en muchas situaciones, no nada más geográficamente. Y si nosotros creemos que una vez que te instalas en esa caja o te instalas en ese cuadrante, deberías hacer todo lo mejor para ser un macho alfa dominante, triunfador, club de las 5 de la mañana, altamente proveedor y todas estas falacias, pues la verdad es que la mayoría de las veces van a ser, uno, inalcanzables y dos, poco sanas o sensatas para un montón de personas, porque porque hay hombres altamente conectados con su emotividad y eso no es ser un hombre femenino, que tampoco tiene nada de malo decir femenino o masculino, son simplemente formas de entender algunas cosas. O que es débil, no, simplemente tiene esta emotividad y ya, ¿sí? O tiene esta forma de expresar la emotividad, perdón, sería más bien la forma, porque todos tenemos emotividad, ¿verdad? Entonces, si te fijas también estos espacios que se han vendido últimamente como espacios de trabajo para vatos, pues terminan siendo otra vez sistemas de opresión y de replicación de estereotipos en donde nos vemos destructivamente absorbidos por un colectivo, y me atrevo a decirlo, a veces muy de corte sectario, en donde nada más se está jugando con nuestro gran colapso, ¿sí? Personal y nuestro colapso también colectivo, porque estamos en un tiempo en donde se está señalando que la forma en la que estamos performanceando nuestra masculinidad, ¿sí? La hegemónica sobre todo, pues no da para más, o sea, es insostenible. Y esto es tan claro, tan cierto y tan puesto que pues los temas de violencia intrafamiliar, la violencia de género, el abuso de sustancias, el abuso y la violencia a las infancias, pues generalmente viene de la mano de nosotros como varones, ¿no? Y tiene que ver, sí, con una pedagogía de la crueldad, que está instaurada en el patriarcado, sistema en el cual vivimos,
y que no podemos fingir que no existe, pero también en muchos sentidos esta cruenta realidad se nutre, ¿sí?, de tenernos, ¿sí?, desconectados de nuestra libre expresión emotiva y de tenernos mutilados emocionalmente, identitariamente, sin las oportunidades de ser y estar en el mundo desde otros lugares, desde otros cuentos que nos podemos contar, desde otras formas de habitar la intimidad, el amor, la sexualidad, las paternidades, sí, las cocrianzas y muchas otras formas de relacionarnos con todos los seres, ¿no? Entonces, eh, parece simploncito, pero no es tan simploncito. Es un tema denso a tratar, triste, porque es un tema que generalmente nos va a conectar primero con emociones de mucha tristeza. Los chicos o los hombres que han pasado por procesos terapéuticos o de sensibilización o hemos estado como trabajándonos, pues nos damos cuenta que mucho de nuestras rabias y de los enojos que parece que traemos, al final que el fuego pasa, ¿no? Y uno puede ver lo que queda en las cenizas del propio escenario emocional. Muchas veces es una profunda tristeza, soledad, desolación, emociones y estados emocionales muy devastadores, pero que es importante conectar porque justo con esa misma ceniza, ¿sí?, uno toma y nutre la nueva tierra, ¿no? Como para poder generar eh, como nuevos engranajes de dirección, cómo voy a direccionar, ¿sí?, mis emociones, cómo quiero vivirlas y sobre todo también ubicar cómo ya no quiero vivirlas, porque me decían y me han dicho varias veces, y bueno, ¿y cómo le hago, no? O sea, porque todos queremos 5 pasos mágicos para que ya no estemos así, y 3 pasos mágicos para que esto no es así. O sea, no podemos entrar en el desgarriate de creer que esto va a ser un simplismo de autoayuda poco analítica. Hay un proceso muy interesante que es de alta complejidad, en donde hay situaciones del Estado, situaciones políticas, situaciones identitarias, situaciones culturales, religiosas. Bueno, sí, 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 mientras vamos entendiendo eso, cada quien a su forma se puede ir ayudando y lo primero es no te la creas, no te creas que estamos destinados a vivir eternamente mutilados, no te la creas que tenemos que estar eternamente aplanados emocionalmente, no te la creas que tenemos que estar desconectados de nuestros cuerpos, no te creas que tienes que ser un arma biosocial que le sirve al sistema para oprimirte y oprimir a otros seres que se dice que están por debajo de ti. No te la creas, eso es lo primero. Existen otros mundos posibles y se están viviendo ya. Nada más que uno empieza sus cambios también como un ejercicio, si quieres llamarle como muy de sanación personal, pero también política, en sus espacios, en los vínculos. Eh, Puedo abrirme más con mi pareja, puedo empezar a nombrar algunas de las emociones que siento, puedo empezar a hablar más íntimamente con mis amigos y no simplemente de lo que hemos comprado o de fútbol, sí, o de algún cotilleo. Puedo realmente empezar a buscar estar, no sé si la palabra es mejor, pero por lo menos con más conexión, sí, con las personas y los seres que me rodean. Puedo preguntarme en la mañana realmente cómo me siento ir al trabajo, si estoy sintiéndome contento, si creo que tiene sentido lo que hago o no. Puedo preguntarme si realmente la comida que estoy comiendo le gusta a mi cuerpo. Una cosa es que nos guste y le cae bien a mi cuerpo, ¿sí? Si las cosas que pienso, ¿sí?, acerca de mí son muy feas o pienso generalmente cosas agradables de mi persona, si me enjuicio de forma muy ruda o tiendo a ser un poco más comprensivo y compasivo conmigo mismo. Es decir, eh, el, eh, como uno de los grandes puntos para poder romper la mutilación emocional es entender que no estamos obligados a permanecer en esa mutilación como la única posibilidad de existencia
Y hay todo un proceso de rebeldía, que podemos decirle una rebeldía profundamente antipatriarcal, en donde esto no significa que nos vamos a volver, sí, no sé, frágiles y que cualquier persona nos va a poder destruir. No, no va por ahí. Tiene que ver con personas mucho más lúcidas que pueden saber, que pueden experimentar y que podemos experimentar un montón de cosas y que eso ni es de las mujeres ni es de los hombres, es de nosotros como especie, es de nuestra esencia. Hay hombres que se van dando cuenta que quieren dejar sus trabajos, no sé, a veces corporativos, y eso me he topado, sí, venturosamente, sí, en procesos individuales, y se dan cuenta que tienen mucho tiempo, que quieren ser otra cosa. A veces cosas tan complejas como retomar, sí, una carrera musical que está ahí como perdida o pausada, o quieren volver a estudiar, o se dan cuenta que quieren abrir su changarro, su negocio, ¿sí? O sea, y que eso les puede, claro, a todos nos puede traer riesgos, porque pues mira, el sistema capitalista, o sea, para donde te muevas, te castiga, sobre todo cuando no pertenecemos al selecto nicho, ¿sí? De los hombres blancos, generalmente heterosexuales y ricos, pues que dominan gran parte de las piezas, ¿no? Entonces, estas capacidades de reconectar con las pasiones, los gustos, los sentires, los pensares, ¿sí? Los afectos, nos empieza a hacer mucho bien. Y de verdad que no nada más a nosotros, porque cuando, sobre todo, bueno, cualquier persona, pero estoy hablando muy en específico hacia los varones. Cuando un varón cambia, ¿sí? Estas formas de procesar, ¿sí? La mutilación y brincamos un poquito más, ¿sí? A la conectividad, nuestros niveles de empatía también se enriquecen porque salimos también de ese adiestramiento psicopático, perdón que utilice la palabra, el término de esta forma tan ligera, pero es como un tipo de adiestramiento psicopático que desconecta mucho las capacidades de empatizar y conectar, ¿ya? Entonces, cuando uno se empieza a hipersensibilizar conscientemente acerca de sí mismo, es mucho más fácil sensibilizar con las otredades y el mundo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que al tener estos niveles empáticos más sanos, más restaurados, más establecidos, eh, se reducen se reducen significativamente eh, las conductas violentas que tendemos a tener normalizadas también, y muy normalizadas, pero también muy alimentadas, sí, por este adiestramiento, sí, por esta dormidera, ¿no? Porque cuando una persona está sensibilizada en sí mismo desde la profundidad y con lucidez, se da cuenta que las otras también sienten como nosotros y entonces no las tratamos como basuras, porque son otros seres y también sienten. Entonces, estos ejemplos de hombres exitosos, altamente estoicos y desconectados de su emotividad, que simplemente son como flechas que van a sus objetivos, sin importarle a quién tienen que derribar, tumbar, porque para ellos el mundo es un campo de batalla donde se cuentan la historia de que son los grandes guerreros del mundo. Nos está llevando a la perdición como especie en temas ecológicos, en temas culturales, en temas económicos, en todo. Entonces, necesitamos, por así decirlo, reinvocar la capacidad también de los hombres de ser y estar más en nosotros mismos desde la sanidad y renunciando a esta espantosa mutilación emocional que tiene costos para nosotros, pero para también todas las personas que nos rodean. Si te interesan algunos de estos temas y estás en búsqueda y así, te recomiendo que visites nuestro sitio que es hombresdespiertos.org y ahí vas a entrar y vas a encontrar que tenemos tanto los programas y también los recursos gratuitos, artículos, colaboradores, colaboradoras y demás.
Espero de todo corazón que cada vez podamos habitar un mundo más libre de violencia, un mundo de más paz y sobre todo un mundo en donde los seres podamos conectarnos desde el amor, la vulnerabilidad, la compasión y la empatía.